A todos participantes, mucho gusto. El día de hoy vamos a dar inicio a este curso que se llama Recursos Naturales para la segunda etapa de postalfabetización del programa de CONALFA, es decir, grados cuarto, quinto y sexto primaria. Al concluir la segunda etapa de postalfabetización en el área de recursos naturales, los participantes, o sea, ustedes, van a lograr identificar las causas que han contribuido a la destrucción del ambiente, conocer la importancia de los recursos naturales renovables y no renovables, analizar las diferentes actividades productivas de Guatemala que se basan en la utilización de los recursos naturales, proponer actividades para la conservación del ambiente dentro de su propia comunidad, identificar a las instituciones que trabajan por la conservación de los recursos naturales y que pueden brindar asesoría a la comunidad, analizar la utilización de las diferentes opciones tecnológicas para la conservación de los recursos naturales. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a platicar es acerca de los recursos naturales, ¿verdad? Y los recursos naturales son a todos aquellos, solo vamos a poner esto un poquito mejor, son todos aquellos que la naturaleza proporciona a los seres humanos para que los utilicemos y los disfrutemos. Desde el punto de vista económico, los recursos naturales son valiosos para las comunidades y países porque contribuyen al bienestar del desarrollo de todos los pueblos, ya que proporcionan la materia prima para la elaboración de productos ya sean textiles, agrícolas o que sea. Los recursos naturales se obtienen de la naturaleza y se utilizan para el bienestar de las personas y de las comunidades. Hay una clasificación de los recursos naturales y esta va a depender de o va a ser de acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, generación y ritmo de uso o consumo. Entonces estos se clasifican como recursos naturales no renovables y recursos naturales renovables. Los no renovables son todos aquellos que no pueden ser producidos o regenerados tan fácil. Requieren de millones de años para la formación. Estos recursos, al ser sometidos a la explotación, se acaban, porque existe en la naturaleza una cantidad limitada. Entre estos se encuentran los combustibles fósiles como el carbón piedra, el petróleo, el gas, los minerales como el cobre, el níquel, el oro, la plata, el hierro y las piedras preciosas. Al ser extraídos de la corteza terrestre, se terminan. La explotación de estos recursos debe ser bien administrada por los estados, tomando en cuenta que la naturaleza provee para beneficio de la humanidad. Entonces, estos recursos no es tan fácil que se vuelvan a producir, entonces tenemos que esperar muchos años para que vuelvan a dar las minas, por ejemplo, lo que tenían antes de extraerlo. Vamos a continuar. Los recursos naturales renovables son lo contrario, son todos aquellos que tienen la capacidad de reproducirse o de regenerarse. En esta categoría podemos ver que está el agua y todos los seres vivientes. Este tipo de recursos se puede producir de dos formas, por el ciclo natural o artificialmente con la intervención de los seres humanos como una reproducción biológica, por ejemplo. Un recurso renovable entonces puede ser disminuido, mantenido o incrementado según lo estemos utilizando. Lo deseable es que los recursos naturales renovables de la misma forma que se consumen, se vayan generando o recuperando. Así, por ejemplo, los bosques permanecerán y el sistema de vida que provee seguirá funcionando. El mal manejo de un recurso como el suelo puede provocar un deterioro o una destrucción muy fuerte hasta perder su calidad de renovable. Las actividades agrícolas, aun como con las mejores formas de protección, lo degrada o lo destruye. Cuando los recursos naturales son utilizados en un estado natural, es decir, tal como se encuentran en la naturaleza, se les denomina bienes y cuando son transformados se les denomina productos. Los recursos naturales renovables y no renovables pueden ser de un uso económico, actual y potencial. Cuando hablamos de recursos de usos económicos actuales, son los que forman parte de la actividad económica o que están cubriendo las necesidades de la población o de la sociedad, como por ejemplo el petróleo, el agua dulce, la tierra, la flora y la fauna. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales renovables, son todos aquellos que pueden reproducirse o regenerarse
Y los recursos naturales renovables y no renovables pueden ser de uso económico actual y de uso económico potencial. Ya vimos que de actual están cubriendo las necesidades de la población o la sociedad, y ahorita vemos que el potencial son todos los recursos naturales que se tienen como reserva para uso posterior, es decir, para usarlos después, más adelante. Su uso posterior para su aprovechamiento cuando se presenten condiciones para usarlos. Por ejemplo, la energía solar, el agua de los mares, el viento y los minerales. De los recursos naturales de su uso económico, escriba 3 renovables. Hagan en su cuaderno, ustedes escriban 3 que consideren que sean renovables. Hay cierta importancia y utilidad de los recursos naturales. Los recursos naturales de una nación, conjuntamente con el trabajo de los habitantes y de las organizaciones sociales o también industriales, constituyen elementos importantes para que se genere un desarrollo dentro del país. Su importancia es un logro del bienestar de la mayoría, de la mayoría depende de la forma en que los usemos. Se distinguen dos tipos de utilización de los recursos naturales. El uso adecuado y sostenido, que es todo aquel que persigue el máximo beneficio posible, sin deteriorar irreversiblemente el recurso natural, es decir, sin dañarlo. Esto permite el aprovechamiento continuo y obtener los beneficios sostenidos a un largo plazo. Irreversible significa que no se puede volver a hacer como al principio, no se puede regresar, digamos. En el caso de la naturaleza, que no puede volver a su estado natural. También está la explotación no controlada, que persigue el máximo beneficio, pero al menor tiempo posible, no importando si el recurso que se utiliza se deteriora o se agota. Entonces, los recursos naturales pueden utilizar dos formas: uso adecuado y sostenido y de explotación no controlada. Luego de eso, podemos mencionar que los recursos naturales no solo son la materia prima para la elaboración de productos que satisfacen necesidades básicas del ser humano, sino que también influyen en la salud de los animales y de las plantas y también del propio ser humano. Muchos recursos naturales cumplen una función recreativa por la belleza que ofrecen, ¿verdad? Como Petén, digamos, como el lago de Atitlán y eso. Las particularidades de las regiones geográficas se convierten en parte de la cultura de los pueblos. Vamos a hacer esto, aquí dice en grupo, sin embargo, pues por la modalidad que estamos no lo vamos a realizar en grupo, pero podemos platicarlo con nuestros hijos, hermanos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo, como sea, y después en el cuaderno, en una hoja como ustedes consideren necesario o les sea más fácil, pueden escribir. Número 1, discutir la relación entre el precio de un producto y la utilidad, podría ser la gasolina, ¿verdad? Luego, escribir 3 ejemplos de recursos naturales que utilizan diariamente. Después de eso vamos a analizar si uno de los anteriores recursos naturales se acaba, de los que ya hablamos, de los 3, ¿es posible sustituirlo o cambiarlo por otro? ¿Sí o no? Y luego escribimos conclusiones de lo que nosotros hemos visto en este video. Les deseo a todos un feliz día, espero que todo esté marchando bien y nos vemos en un próximo video.